Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso me encuentro grabando un escalado de entrada de una variable, o sea, un elemento ya físico real. Si recordáis, si alguno no lo ha visto, lo dejo por aquí arriba, el vídeo de escalado de variables analógicas de entrada. Bueno, pues yo puse el ejemplo de un potenciómetro del software de Factorillo, pero en este caso me encuentro con un potenciómetro real, un elemento real que vamos a tocar y que vamos a modificar. Entonces podremos ver pues lo que vimos aquel día con ese ejercicio, pero ya en un ejercicio real. Os estaré dejando en pantalla una foto del esquema, el esquema seguido para el escalado de esta variable, que yo he tenido que configurar luego en TIA Portal para que me funcione. Entonces, bueno, bueno, os explico un poquito el montaje que me he creado, que bueno, básicamente es una fuente de alimentación que alimenta a un PLC. Este PLC es un S7200 y está conectado por vía Ethernet a mi portátil, ¿vale? Luego me he ayudado de una tarjeta de Arduino con 5 voltios de alimentación para poder alimentar este potenciómetro y vemos, bueno, pues podremos ver el porcentaje de giro y la tensión a la que equivale este potenciómetro. Es decir, si yo giro el potenciómetro al 100%, se va a corresponder con 5 voltios y si yo no lo giro nada, a 0 voltios. Y pues esta relación lineal será la que iremos viendo a medida que vayamos girando este potenciómetro. Entonces, bueno, explicado un poco lo que sería la introducción, a continuación vamos a proceder a realizar una simulación. Cualquier duda, cualquier cosa en los comentarios o por correo, como siempre. Bien, se me había olvidado comentar que, bueno, voy a explicar un poco por encima lo que sería el esquema en TIA Portal que he utilizado, que básicamente es muy sencillo. Bueno, si recordáis, como había dicho antes, el vídeo de escalado de señales analógicas, pues la forma de escalar en TIA Portal la hacemos mediante el bloque de norm X y scale X. En primer lugar, aquí en este segmento de aquí arriba, lo que voy a escalar es el porcentaje de lectura que estamos haciendo de este potenciómetro, lo que estamos girando. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, del potenciómetro me va a llegar un valor, un entero entre 0 y 13.824, como veíamos antes en la imagen. Entonces, claro, yo no quiero ver esto, yo quiero ver a qué porcentaje de giro se corresponde. Entonces, la forma de hacer esto es normalizar primero este valor, que el valor de la lectura me lo dará entre 0 y 1. 1 se corresponde con ese 13.824 y 0 se corresponderá con 0. Y todo esto lo tendré que extrapolar a un valor entre 0 y 100% de giro, que es lo que hace esta función de ScaleX. ¿En qué rango quiero que esté mi variable? En este caso quiero que sea un porcentaje que esté entre 0 y 100. Pues yo defino los extremos, 0 y 100%, y a la salida yo voy a tener pues este porcentaje de giro. En este caso se queda en torno a un 47-48% que es lo que está ahora mismo configurado. Lo mismo para la tensión, que en este caso el bloque de norm X es exactamente igual, pero yo en este caso en vez de tener entre un 0 y un 100% de giro, voy a tener entre 0 y 5 voltios, y esto pues lo saco a la salida. Lo he puesto en real porque quiero los decimales también. Y esto serían por ejemplo, un 47% de giro se corresponde con un 2,35 voltios aproximadamente, casi la mitad. La mitad serían 2,5 voltios, pero bueno, esto es aproximado. Así que bueno, explicado un poco lo que sería esta función, ya procedemos a realizar el ejemplo real. Bien, a continuación procedemos a realizar lo que sería ya la simulación. Vamos a ir girando el potenciómetro y vamos a ir viendo cómo cambian los valores. Antes de nada, bueno, decir eso, que ahora mismo lo he configurado, o sea, lo he dejado en 0 voltios, bueno, 0,012297 voltios, que corresponde con un porcentaje de giro del 0. Y decir que voy a ir girando el potenciómetro muy despacio, ya que es demasiado sensible y puede ser que ahora veamos que si yo giro demasiado rápido o lo suficientemente rápido, me van a bailar mucho los números. Pero bueno, voy a intentar hacerlo muy despacio para que veamos pues cómo va subiendo ese porcentaje de giro. Entonces, bueno, como digo, inicialmente estamos en 0 y voy a ir subiendo despacio, ¿vale? Voy girando y va subiendo 13, 15, 16, 17, vamos viendo su correspondencia con los voltios debajo. Por ejemplo, este 18% se corresponde con 0,876 voltios. Vamos a intentar ponernos en el 50%, a ver, como antes, si estamos en torno a esos 2,5 voltios. Sigo subiendo despacio, 44, 47,
49, bueno, vamos a dejarlo aquí en 49, que se corresponde con 2,43 voltios, es decir, estamos muy cerca de esos 2,5, que es el 50%. Si sigo subiendo, veis, ya ha pasado el 51%, ya ha pasado los 2,5 voltios, que es la mitad. Entonces sigo subiendo, sigo subiendo, sigo subiendo, voy a ver si llego al 100%, lo voy haciendo despacio. Veamos cómo es todo lineal, es decir, si yo voy subiendo ese porcentaje de giro, va subiendo pues esa tensión. Es decir, todo es lineal, a pesar de no ser un componente perfecto, porque ya digo, este es demasiado barato, cumple su función a la perfección. Entonces vemos que ya estamos en ese 100%, y esto se corresponde con 5,023 voltios, 0,1... Bueno, va bailando un poco el número, pero como veis, al 100% yo tengo esos 5 voltios, y cuando estaba en 0% pues tenía esos 0 voltios. Del mismo modo que hemos ido subiendo, ahora podemos ir bajando, y como vemos, pues esa tensión vuelve a bajar. Como veis, vamos bajando, a ver si nos volvemos a poner en torno a ese 50%, y ese 50% se corresponde con esos 2,51. Se queda bastante bien, realmente. Así que bueno, pues nada, este sería el vídeo. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido, y nada, cualquier cosa en los comentarios y en el correo, y nos vemos en el siguiente.